Adelante. Bien, mil gracias. Bueno, muy buenos días con todos los aquí presentes. Gracias a la iniciativa de Ariruma Cowi, coordinador de la Cátedra Pueblos Indígenas de América Latina de esta universidad, y de Marisol Cárdenas, coordinadora académica de esta Minga de la Palabra, esta mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a Iliana Almeida, Leonardo Paredes y Marta Santillán hablar de tres mujeres paradigmáticas, auténticas, revolucionarias, genuinas luchadoras que no se mantuvieron ni sumisas ni sometidas al llamado orden establecido, sino que enfrentaron al poder que siempre es opresor y trata de dominar a quienes cree inferiores. Nuestros amigos nos van a ampliar las voces de las paradigmáticas Mama Dolores Cacuango y Mama Tránsito Amaguaña, recias militantes comunistas, y de María Luisa Gómez de la Torre, precursora del socialismo en el Ecuador, militancias vividas intensamente y en coherencia que las unió a las tres durante toda la vida en la ardua tarea reivindicativa de los derechos conculcados. Las tres son mujeres sabias que abrieron camino y marcaron hitos incuestionables en la lucha política por los derechos a la tierra, a la educación, a la equidad. En esta Minga de la Palabra escucharemos en primer lugar la entrevista que Iliana Almeida realizará a Leonardo Paredes, entrevista en la cual nos actualizarán en la palabra política de Dolores Cacuango en la lucha por el derecho a la tierra y a la educación, temática que es muy actual en estos momentos. Iliana Almeida es amiga, hermana y sobre todo compañera de sueños y utopías por la vida de las naciones indígenas. A lo largo de toda su vida se ha identificado con la lucha que libra el movimiento indígena contra la opresión del Estado-Nación. La principal labor de Iliana ha estado dedicada a resaltar la importancia de las lenguas y culturas milenarias y además de apoyar la lucha política de la CONAIE y de sus regionales, el Ecuador-Unari y la CONFENIAE. A través de los años ha podido valorar y relatar en libros, artículos y conferencias con gran rigurosidad, admiración y cariño, hechos, escenas, ritos y ceremonias de las comunidades indígenas del mundo amerindio, de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, México. Comunidades que son el origen y la memoria del saber ancestral de los pueblos originarios, constituyen las células vitales de la organización en resistencia y que mantienen como espacios humanos más armónicos e igualitarios en medio de este mundo capitalista convulsionado. Iliana Almeida estudió y se graduó en la Facultad de Filología de la Universidad de Amistad de los Pueblos en Moscú. Leonardo, nuestro compañero aquí presente, nace el 12 de mayo aquí en Quito en el año de 1939. Hijo también de la legendaria Nela Martínez y Ricardo Paredes, reconocidos militantes de izquierda, miembros del Comité Central del Partido Comunista del Ecuador, luchadores, ellos antifascistas, e iniciadores del trabajo político de cercanía con comunidades indígenas, especialmente en la zona de Cayambe, y compañeros de lucha desde allí de grandes personalidades como Dolores Cacuango, Jesús Gualbicí, entre otros. Leonardo estudia medicina y obtiene el título en especialidad de cirugía también en la Universidad de Amistad de los Pueblos de Moscú, y se halla en permanente formación y actualización médica y docente. Ha trabajado por muchos años como médico en diferentes hospitales y centros de salud, especialmente en el Hospital de Esmeraldas, en donde profundiza su relación también con los afroecuatorianos. Ha sido profesor universitario y por años también rector de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. En su praxis médica ha utilizado plantas medicinales, desempeñando también la cátedra de herbolaria en ILADES hasta su jubilación. Recibamos con un aplauso
a esta linda pareja de entrevistadores. Mi querido Leo, la vida nos ha juntado aquí. Como te dije por teléfono, somos los dinosaurios que quedamos sobrevivientes. Pero hay algo bueno, que en los años que tenemos hemos ido acumulando mucha experiencia y mucha comprensión de lo que es el país. Ya se dijo aquí que tú eras hijo de Nela Martínez y de Ricardo Paredes, a los que yo sí conocí, a los dos sí conocí. Conocí más a Nela, que fue muy amiga mía, y que de ella aprendí también muchas cosas. Sobre todo guardo su enorme energía que tenía. Bien. Pero hay ciertos momentos de la lucha de los años, desde los años 20, 30, 40, que no se tiene claro, ni yo los tengo claro, y que la única persona que tú puedes servir de testigo eres tú, porque desde muy joven, casi desde niño, estuviste involucrado en la lucha de las comunidades y de los pueblos indígenas. Entonces, comencemos con esta pregunta que te quiero hacer. Yo me acuerdo que del Partido Socialista también se acercó a los pueblos indígenas. Y me acuerdo, por ejemplo, que mi papá, que fue fundador del Partido Socialista, también él, de alguna manera, luchó contra los terratenientes, sobre todo con este terrateniente ambateño, que poco a poco les iba cercenando la tierra y no les dejaba pasar el agua a los salasacas. Ya. Bien, pero por eso te digo que los socialistas de alguna manera entendieron ya el problema indígena, aun cuando no había una categoría que sirviera para enfocar, para englobar lo que era la problemática de los pueblos indígenas. Tampoco se llamaba pueblos indígenas en ese tiempo, se decía los indios, se decía los campesinos, se decía los obreros, los trabajadores. No había categorías que pudieran englobar y llegar a la esencia de lo que era el fenómeno social. Bueno, quisiera, Leo, que comenzaras desde tu juventud y nos dijeras desde cuándo tú te involucraste en la lucha del Partido Comunista a favor de los pueblos indígenas. ¿Sin micrófono? Con micrófono, claro, con micrófono. No hay micrófono. Bueno, buenos días, compañeros y amigos. Gracias a la introducción que hace Ileana, pero yo no soy tan dinosaurio antediluviano como ella me califica, porque no, en los años 20 todavía no estaba vivo. Pero procuraremos hablar de estos personajes como Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña y sobre todo la figura de Jesús Gualavicí, un indígena muy inteligente. Esto tuvo sus antecedentes en la lucha política de mi padre, el doctor Ricardo Paredes, quien fundó el Partido Comunista y el Partido Socialista. Lamentablemente los dos en el camino, los dos partidos se dividieron y se fueron por caminos diferentes a veces. Pero Ricardo Paredes en 1920 trata de organizar el primer congreso indígena en Cayambe y es apresado por los militares, acusado de estar con los indios subvirtiendo el orden público. Esto para un recuerdo de lo que nos pasa ahora. Entonces, la posición de los indígenas que hicieron un paro en Cayambe obligó a que el gobierno dejara en libertad a Ricardo Paredes. Bueno, Ricardo continuó en su posición marxista y comprendía que la lucha de los pueblos
no era solamente una lucha de clases, no era solamente una lucha entre los obreros contra los patronos, sino que era una lucha mucho más profunda. Los pueblos de América con la conquista española fueron divididos y subdivididos y se formaron muchas naciones, pero quedaron grandes grupos humanos con una cultura similar y con una presencia y un pensamiento muy parecido. Me refiero fundamentalmente a los quechuas, que son los indígenas que predominan en nuestra nación, y a los aymaras que predominan en Perú, Bolivia, Chile y en parte de la Argentina. Desde entonces siempre ha surgido la idea de cómo es que estos pueblos se unieron y cómo es que representan una potencia de expresión, de pensamiento y de trajinar político que les ha sido negado. Esta prisión de Ricardo Paredes, al tratar de inaugurar el Congreso de los indígenas en Cayambe, es la demostración de cuál era la idea que se tenía de los indios, como originalmente se decía a los indígenas. Indígena es una palabra muy española que quiere decir habitantes antiguos. Bueno, estos habitantes antiguos de nuestra América, divididos en muchas naciones, ustedes saben que aquí hablo de naciones al hablar de las nacionalidades. No hablo como países independientes, sino como nacionalidades. En este caso, en el Ecuador hay alrededor de 14 nacionalidades, Iliana, ¿no? Bueno, yo creo que habría que investigar un poco más, porque yo pienso que los Shuar y los Achuar son la misma nacionalidad, pero digamos que todo es un proceso de cambio en el pensamiento. Ya, sigamos. Bueno, digamos que entre 13 y 14. O 12. O 12. Bueno. ¿Qué ocurrió durante todo este tiempo? Durante todo este tiempo, estos pueblos originarios fueron sometidos no solamente por la fuerza de las armas, sino fueron sometidos también por la religión y fueron sometidos también por la ideología dominante. Y para justificar ese dominio, los blancos mestizos, en su mayoría muy reaccionarios, los llamaban despectivamente indios. Cuando en mi infancia yo recuerdo que a la casa de Luisa Gómez de la Torre, donde yo vivía, junto con mi madre Nela Martínez, llegaban los indígenas y pernoctaban, porque esa era la casa que ellos tenían en Quito. Tenían una reunión, tenían un encuentro, una sesión con el gobierno, y venían a la casa de Luisa Gómez, que era una casa grande, antigua, de adobe, con unos largos corredores en donde los indígenas tendían sus ponchos y se acostaban a dormir en la noche. Y yo tenía un ponchito que me había tejido Jesús Gualavicí como un homenaje a mis padres. Yo también iba con mi ponchito y me acomodaba ahí. Y había una inquilina de esta casa, de uno de los departamentos, que era una señorona, de estas señoronas aristocráticas de Quito, que me decía: ay, Leito, ¿por qué te acuestas con los indios? Te vas a llenar de piojos y de pulgas. Pero para mí eso no había división. Yo sentía eso como una cosa muy normal y acepté el estar con ellos y dormir con ellos. Por otro lado, María Luisa Gómez de la Torre, que es uno de los personajes de que hablamos ahora, fue una hermosa blanca, posiblemente mestiza también, pero era rubia,
y de ojos claros entre verdes y azules. Muy bella, muy bella. Era una mujer muy guapa y muy dulce, pero que desde el principio se alineó en la posición liberal. Fue seleccionada en la época de Eloy Alfaro para ser instruida por la primera misión alemana que vino a formar los primeros maestros ecuatorianos, porque antes de eso los maestros podían ser solamente curas o monjas. Entonces Luisa Gómez contaba que cuando ellos regresaban de clases, las viejas beatas, asusadas por la derecha, iban a tirarles piedras y a insultarles. Sin embargo, pese a todo eso, Lucha estudió, terminó esta academia alemana y comenzó como ella se había profundizado sus estudios sobre geografía e historia, le nombraron profesora en el Colegio Mejía, la primera mujer que llegó a ser profesora de un colegio tan macho como es del Mejía, mucho antes de los paros que hacían estos muchachos por reivindicar el exclusivo homosexualismo. Entonces, Luisa Gómez ingresa a dar clases en el Colegio Nacional Mejía y forma el primer sindicato de maestros del Colegio Nacional Mejía, que estaba lógicamente influenciado por el Partido Comunista. Luisa Gómez era muy amiga de mi padre, de Ricardo Paredes, y fue por eso una de las primeras afiliadas al Partido Comunista. Además, la mamalucha, como le decíamos nosotros, con mucho cariño y con mucho respeto, la mamalucha decidió un día que había que comenzar la educación de los indígenas, porque los indígenas no tenían escuelas. Tenían que aprender bien el español y recibir sus clases en las escuelas que habían para los hispanohablantes. Para esta tarea de formar las escuelas, Luisa recurrió a una serie de gentes progresistas que había acá en Quito, especialmente una de las que ayudó económicamente al sustento de las escuelas fue una emigrante judía que había venido al Ecuador y que fundó un negocio que se llamaba Folklore. Me estoy refiriendo a Olga Fish. Olga Fish financiaba parte de lo que era la movilización y la producción del material educativo que tenían los chicos, que tenían los jóvenes maestros, que se fueron formando bajo el designio de Luisa Gómez. Era tal la autoridad que Lucha tenía que las clases comenzaban o terminaban solamente cuando llegaba Lucha Gómez. Era en realidad un verdadero ministerio bicultural. Así las cosas, se fueron formando estas escuelas, que no fue fácil. Fueron escuelas que se fueron haciendo en las casas de los indígenas, porque cuando el ejército, por órdenes superiores, como siempre encontraba estas escuelas, destruía las casas, pero ellos volvían a encontrar otra casa y volvían nuevamente a hacer su escuela. Fue unas cuantas veces que se fundaron, destruyeron y refundaron estas escuelas, que tienen una trascendencia popular inmensa. Una trascendencia porque estaba enraizado en el pensamiento y en el sentimiento del pueblo indígena de estudiar y de superarse. Esta es un poco la historia de Luisa Gómez de la Torre. Bueno, con Dolores Cacuango era una dirigente indígena, también afiliada al Partido Comunista de la zona de Cayambe,
de la zona de Pesillo, y nosotros le decíamos también mama, porque era como una mama grande, no muy alta, pero con una figura imponente. Se dirigía y hablaba a sus amigos, a sus compañeros, con una fluidez en español o en quechua que llegaba a asombrar. Recuerdo alguna vez que en una reunión de estas hablaba de la necesidad la necesidad de los indígenas de estar unidos, y ponía poéticamente, como habla el pueblo quechua, este ejemplo: los indios debemos estar unidos como los granos de la mazorca de maíz, porque si se va un grano se va la fila, y si se va la fila se va la mazorca, y si se va la mazorca nos come el patrón. Entonces, con este tipo de ejemplos, ella llegaba profundamente a su pueblo, era comprendida por el sentido idiomático con el que se dirigía a ellos, y conseguía resultados extraordinarios. En 1945, en la Revolución de la Gloriosa, había necesidad para volver el poder militar a sus cuarteles y dar paso a la Revolución de la Gloriosa, la presencia de los indígenas, y es la primera gran manifestación indígena que hay. Dolores organiza la marcha de 5.000 indígenas sobre Quito, que van sobre Quito y aceleran la caída del gobierno de Arroyo del Río. Esta era Mama Dolores, una indígena comprometida, trabajadora, que no solo estaba comprometida a ella, sino que comprometió a sus hijos, a Luis Catucuamba, que era el hijo varón, y a su hija Inés, que se formaron también como profesores y dieron clase. Entonces, en esta hora de la palabra hay que hacer la memoria de estas gentes, que son los que en realidad ladrillo a ladrillo, golpe a golpe, fueron haciendo la educación cultural bilingüe, y no un gobierno y una decisión burocrática. Pero ¿cómo ayudó la lucha a estas escuelas? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo ayudó lucha a estas escuelas? Lucha era la que formaba a los maestros y la que hacía la supervisión. Ella hacía la supervisión de la calidad de las clases y avalaba con el examen que hacía, avalaba el trabajo que se había realizado. Ya. Continúa, hermanos, por favor. Bueno, Jesús Gualavicí era un indígena muy guapo. Yo recuerdo en mi infancia me impresionaba verle. Él tenía una chiva blanca, bien recostada. Era un hombre muy cariñoso. Sobre todo él se dirigía a los jóvenes y a los niños. Jesús Gualavicí también es otro de los puntales del Partido Comunista en Cayambe y uno de los luchadores que junto a Dolores Cacuango fue poniendo la construcción de este pensamiento que todavía seguimos luchando y seguimos buscando, que es este pensamiento de qué son los pueblos indígenas. Y en Neftalí Urcuango, Neftalí Urcuango era más joven. El Neftalí Urcuango era un joven progresista, estaba entre los jóvenes comunistas, pero el Neftalí no tenía tanta influencia ni fortaleza sobre los indígenas. Más bien los hijos de Neftalí II tuvieron un poco más de influencia. ¿Y cómo fue que se formaron los sindicatos? Bueno, los sindicatos es una historia un poquitico más antigua. Las haciendas, o digamos las tierras que habían pertenecido a los indígenas, a las comunidades,
fueron expropiadas por los españoles y fueron entregadas a la iglesia. Fundamentalmente en la zona de Cayambe fue entregada a los jesuitas. Entonces, cuando comenzaron los comunistas a trabajar y a organizar en esta zona, se encontraron con que la formación coherente con lo que pasaba en otras partes del mundo era el sindicato. Ayudaron a formar los sindicatos de estas haciendas, que la reivindicación del sindicato era la tierra, que eran las horas del trabajo, que eran los derechos que tenían los otros trabajadores. Pero de los las comunidades, ¿y cuál era la relación de las comunidades con los sindicatos? Bueno, no había una diferencia porque la organización comunitaria venía a ser como el sindicato. En los pueblos indígenas no hay posiciones fijas, sino hay funciones que se cumplen. Entonces ellos cumplían una doble función, en este caso, el de hacer ciertas reivindicaciones, digamos, occidentales, por decirlo de alguna manera, como eran los derechos sindicales, y por otro lado, continuar con el compromiso de los pueblos indígenas de recuperar su tierra y recuperar sus valores. ¿Y cuáles eran las principales haciendas? Porque creo que algunas haciendas pasaron a las comunidades, ¿no? Claro. Bueno, en Cayambe había la Chimba, que era una de las haciendas grandes. Y no recuerdo los nombres de todas estas haciendas, pero cuando hubo la dictadura militar, la segunda dictadura militar en el Ecuador, el gobierno militar, impulsado un poco por las influencias que marcaba los Estados Unidos, vieron que el problema de la tierra era un problema fundamental y un poco había que quitar el caballo de batalla, y pidieron a los militares que hicieran la reforma agraria. Entonces los militares hicieron la reforma agraria sobre la base de parcelar estas haciendas que habían sido las antiguas haciendas en manos de la curia. ¿Y cómo es que la Tránsito Amaguaña, pasando a otra de las líderes, consiguió tener esa casita que dicen que le regaló Galo Plaza, junto con toda la colina? Bueno, eso sí, yo no sé. No. Yo con Galo Plaza no me metí. Bueno, sigue contando entonces su historia. Bueno, respecto a la Tránsito era muy joven, mucho más joven que la Dolores Cacuango. Entre las dos debía haber más de 20 años de diferencia. Sí, 22. Entonces, en realidad ella no es la fundadora y la iniciadora del movimiento indígena. Es la Dolores, la mujer que movilizaba a las masas y que cohesionaba ese movimiento. Yo hago una reivindicación de Dolores en ese sentido. ¿Y cómo se conocieron Dolores con la lucha? Por el Partido Comunista, ahora, ¿cómo? No sé. Pero porque el Partido Comunista era el puente que unía mucha gente. Yo no sé si tú has visto las fotos del archivo de Roel Blomberg. He visto algunas. Entonces ahí se ve a la lucha con Dolores, y también está la Tránsito más jovencita, están algunos de los dirigentes indígenas, y bueno, y los indígenas lograron terminar con la hacienda. Una hacienda era de los sacerdotes, y también creo que había un terrateniente de apellido Jarrín. En la zona de Cayambe, sí. Sí. Pero era un terrateniente menor. Pero este es interesante porque el hijo de este hacendado después fue una especie de apoyo económico y todo para la Dolores. El hijo de terrateniente de Jarrín. Claro, el hijo de Jarrín era comunista. Era comunista, sí. Ese era el pecado de él.
era el pecado. Pero algunos hijos de terratenientes creo que comenzaron Claro. a ubicarse del lado de la izquierda. Claro, había por ejemplo el coronel Lazo, que era un socialista de la zona de Cayambe. El coronel Lazo por 1920 decidió hacer la revolución socialista en el Ecuador y armó a sus indígenas y comenzaron la lucha armada. Pero obviamente sin preparación y sin masas, esto no tuvo éxito. Todavía queda la hacienda en Cayambe que se llama Huachalá, que era la hacienda del coronel Lazo. Pero en esa hacienda yo he visto que hay vestigios de aparatos que torturaban a los indígenas. Bueno, ahí en esa hacienda hay un archivo mucho más grande, los escritos. Sí. Es un verdadero tesoro esa hacienda. Ojalá algún día podamos recuperar ese tesoro para todos, ¿no? Pero porque a mí me llamó la atención que ahora es de un Bonifaz esa hacienda, de un Bonifaz. Sí. Y una vez fuimos a esa hacienda Huachalá y había un sitio fuera de la casa con unas como cadenas, no solamente cadenas, sino como unos aparatos para presionar los pies, cepos. Y eran unos cepos, que era un tratamiento como de esclavos que se tenía. Uh-huh. O sea que algunos terratenientes esclavizaron a los indígenas. Claro, indiscutiblemente. Bueno, entonces las cosas fueron un poco cambiando. Tu papá creo que vivió algunos años en la Unión Soviética, ¿no? Bueno, mi papá fue en los años 20 en la Unión Soviética y en diversos periodos estuvo hasta el año 28. Él fue a la formación de la Internacional Socialista, que luego dio margen a la formación de los partidos comunistas organizados a nivel mundial. ¿Y la Dolores fue también a Moscú? No, la Dolores fue a Moscú, pero ya al final de la vida de ella. Porque la Tránsito sí fue a Moscú. Y a mí me llamó la atención que la Tránsito hablaba un poco del ruso. Bueno, la Tránsito también era un ser maravilloso, ¿no? Eso yo doy fe, que era un ser extraordinario. Bueno, pero nosotros no hablamos en ruso, ¿no? А мы говорим по-русски, конечно, ты говоришь. Говорим, конечно. De nuestros años de Moscú, sí, que me acuerdo yo con tanto cariño, porque fue el pueblo ruso tan cariñoso con nosotros. Claro, fue un pueblo que nos ayudó a estudiar, sí, que nos dio cariño de familia. Así es. Y que sin embargo muchos de los ex becarios no quieren saber nada, son anticomunistas, anti-Unión Soviética, todo. Bueno, yo creo que de todo hay en este mundo, ¿no? Sí. Hay que contar con los que son, que tienen un reconocimiento, que tienen agradecimiento y que tienen una memoria. Así es. Porque la memoria es lo fundamental. A ver, dime tú aquí, en honor a mi compañera que está aquí a la izquierda, ¿qué piensas tú de Monseñor Leonidas Proaño y cómo lo ligas a la lucha indígena? Bueno, Monseñor Leonidas Proaño es un líder extraordinario. Él comienza recuperando del pensamiento de la Iglesia la lucha por los pobres y fundamentalmente orienta en ese sentido toda su labor y toda su... todas sus obras están dedicadas a esto, ya no solamente como los pobres, sino como el pueblo indio. Entonces, Monseñor Leonidas Proaño corrió peligro, estuvo hasta preso alguna vez, pero junto a Monseñor había una partida de curas que le apoyaban. Y entre esos curas, muy simpático era que con algunos curas italianos que habían venido con los misioneros combonianos y constituyeron todo un pensamiento y una acción en Esmeraldas y en Santo Domingo de los Colorados,
que ahora se llama Santo Domingo de los Áchilas. Sabes que yo leí una biografía de tu padre y leí sus pensamientos teóricos, ¿no? Y casi que llega a la definición del Estado plurinacional, casi. No sé por qué no llegó. Y así él hace precisamente el aporte, y por lo que era muy respetado en Europa, fue su aporte teórico a que los países del llamado Tercer Mundo eran los países dominados que constituían el grupo de los países independientes que no estaban directamente sometidos al capitalismo y que tenían una forma de organizarse, de luchar y de expresarse. Esto era el Tercer Mundo. Creo que eso fue el gran aporte de Ricardo teórico a nivel mundial. Y yo quiero, ¿no?, hacer notar que como los indígenas, a través de sus luchas, a través también de su trabajo, van saliendo de esa opresión tan horrible que era, yo sí me acuerdo. Y ahora hay unos brillantes intelectuales como el que está aquí, ¿no? El historiador que ha venido a escucharte. Larraui eres, ¿no? ¿Eh? Entonces, ese es un ejemplo de cómo los indígenas se han superado. Claro que en Otavalo hay unas condiciones especiales, porque de Otavalo ahora salen intelectuales muchísimos, ¿sí? ¿Cómo ves tú la cuestión esta de Otavalo y de la riqueza que tienen los indígenas? Digamos, bueno, no la riqueza, pero un capital que se va acumulando. Bueno, yo digo que los otavaleños deben venir de alguna migración de los judíos, ¿no? Porque son extraordinarios comerciantes y buenos comerciantes. Y inteligentes. Inteligentes, sí. Bueno, los judíos no es que sean tontos tampoco. Sí. Son muy inteligentes. Yo les he encontrado en algunas partes del mundo, les he encontrado en España, en Colombia, en México. Así es. Están vestidos con sus atuendos y se ponen orgullosos cuando uno les habla de paisano, ¿no? Y así, bueno, y haciendo honor aquí también a nuestros hermanos que son descendientes africanos, ¿no? Que vinieron acá también, que pasaron a Colombia, y vinieron en los barcos con esclavos, llegaron a Cartagena y de Cartagena vinieron acá. Entonces, también quisiera, en honor a la amiga que está aquí, que dijeras unas palabras en honor también de los negros del país, como les gusta llamarse así. Que a veces les llaman afroecuatorianos, pero que ellos dicen con mucho orgullo y como dice la canción de un poeta, negro soy, negro vengo. Bueno. ¿Qué más es? Bueno, ¿qué es de quién? ¿De Adalberto Ortiz? De Adalberto, sí. De Adalberto Ortiz. Adalberto Ortiz tiene unos poemas maravillosos. Sí. Maravillosos. Él fue un poeta negro. De Esmeraldas, maravilloso. Bueno. Y entonces, bueno, vamos a seguir. Hablamos ya de Monseñor Proaño, hablamos de la negritud un poco, de la intelectualidad de quichua que hay ahora, que yo valoro muchísimo. Y me alegro enormemente que esté aquí el Larraui, ¿sí? Bueno, porque el Larraui tiene que ser el historiador de su pueblo. Y bueno, y esa es la expectativa que tenemos. Y con esto de los combonianos se puede decir que ellos dieron el paso para que el pueblo negro se organice, ¿no? Y empiece a reivindicar también sus derechos. Bueno, los combonianos ayudaron evidentemente a la organización de los negros, pero no se olviden que ya los negros habían hecho su pequeña emancipación. Así es. Y que habían formado su pequeña república en la zona de Esmeraldas, ¿no? Sí. Con los... Y Yescas. Y Yescas. Ay, Yescas, sí, bien. Eran de un barco que salieron en Esmeraldas. Sí. Sí, y que luego fueron bajando por a San Lorenzo y luego al Chot. Entonces ellos se internaron a la selva. Sí, haciendo así una pequeña investigación sobre la población negra aquí, me parece que vinieron del Congo, sí, y también de Benín. Sí. ¿Sí? ¿Y de qué otro reino? Borneo.
del Congo. No, Congo, Benín, Angola, Angola. Angola, Angola está al otro lado. Cabo Ya, Verde, bueno. que de ellos Y ahora, ¿qué piensas tú de la Constitución del Ecuador que declara al Ecuador Estado plurinacional? Yo pienso que es una constitución que ha rebasado las aspiraciones que podíamos haber tenido ciertas gentes en un momento determinado, pero que no encontró la manera práctica de hacer aplicaciones de esa constitución, y por eso se quedó en el papel y no pasó a la realidad, ¿no? Bueno, ¿y qué piensas ahora? Vamos a ver, ¿qué piensas de Rafael Correa en relación a los indígenas? Si es que hay aquí... Bueno, yo creo no hay- que Rafael Correa no estudió el problema de los indígenas y por consiguiente tuvo también esa concepción racista, ¿no?, de los indios. Nunca llegaron a ser los compañeros de Correa y por eso hubo algunas expresiones de represión cuando hubieron protestas de los indígenas. Y de Moreno, igual, más o menos. De Moreno yo no digo nada. Yo tengo una especialización en psiquiatría y diagnóstico de la personalidad. Entre las cosas que hay del diagnóstico de personalidad, es una personalidad mutante, escurridiza, que se acomoda y que responde a intereses. Realmente el problema de Correa es un problema que hay que estudiar como el de Velasco Ibarra, ¿no? ¿Por qué Velasco Ibarra fue 5 veces presidente de este país sin haber dado golpes de Estado? Pero creo que el caso de Moreno es un caso digno de estudio Que para Correa comprender dijo, cómo un hombre que aparentemente estaba en una posición que aparentemente representaba una línea programática, de repente cambió completamente de la noche a la mañana y se volvió el más anti de todos los antis. ¿Y qué piensas del último levantamiento indígena del paro? ¿Cómo ves tú qué papel jugaron los indígenas? A mí me parece que jugaron el papel que les tocaba jugar, A mí me parece muy de decir aquí estamos y somos ecuatorianos y tenemos derechos. Pero también me parece que fue infiltrado. En cierto modo, fueron los indígenas, pero se enancaron, digamos así. Se enancaron en el movimiento indígena, se enancaron otras fuerzas. Bueno, eso siempre va a pasar en todos los movimientos, pero en la medida en que los indígenas tengan más cohesión y más fuerza, no se van a dejar enancar. Eso. Hay que esperar que eso se fortalezca. Bueno. Muchas gracias, Leo. Muchísimas gracias. Ahora quisiera, si estás de acuerdo, si quieres contestar preguntas que tiene el público. Bueno, Ya. Muy buenos días, estimado. No me aprendo todavía el nombre. Leonardo. Primeramente, el gusto de- Leonardo Paredes. Leo Paredes. leo simplemente. Leo. Soy del pueblo Salasaca y netamente podría decir que soy un prematuro en parte de lo que es la filosofía andina. He nacido con esa cosmovisión que se dice bajo nuestras familias, pero no tenemos el concepto puro de lo que estamos haciendo. Bajo ese concepto, o sea, mi pregunta es, mi curiosidad es saber cómo le nace el amor o la curiosidad de indagar un poco lo que es la filosofía o la razón de la lucha de los indígenas bajo el transcurso, o cómo le nació o qué ámbitos le llamaron la atención. Bueno, para mí fue una cosa natural, porque como les contaba yo, en la infancia conviví con los indígenas. Luisa Gómez de la Torre me llevaba a las inauguraciones y a la clausura del año lectivo, y yo dormía en las casas de los indígenas y jugaba con los niños indios de igual a igual. Entonces yo no sentí
esa diferencia racista. De tal manera que cuando apareció un pensamiento político del pueblo indígena, para mí fue fácil ubicarme con ese pensamiento y solidarizarme con ese pensamiento. Aquello se debería también como una influencia de sus padres o de las amistades. ¿Cómo no te entendí? O sea, me dice que, me comenta que se le nació de manera espontánea en su niñez, pero aquella espontaneidad sería forjada por sus padres. No, de ninguna manera. Espontánea. Espontáneo completamente. Nunca ni mi padre ni mi madre, y peor Luisa Gómez, me dijeron cuidado con los indios, ¿no? Favorecieron que yo me reuniera con ellos, que yo jugara con ellos, que mi infancia pudiera convivir con ellos. Araui. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Ali punjabuta charipación si tu coisa más con ali somos que capaz chinacho que están bien con también chapsano pascachi. Bueno, mi consulta es, primero un gusto conocerlo, a Leonardo. Mi pregunta sería más o menos cómo era la presencia del quichua en las escuelas de Dolores Cacuango, o cómo era la relación entre la lengua quichua y la lengua castellana, es decir, ¿era una enseñanza en castellano para quichuas o era una enseñanza en quichua para quechuas? Era una enseñanza en quichua para quichuas. Ya. ¿Y cómo era más o menos la producción de material o ya? Verás, yo era muy niño, no te podría decir, ¿no? Pero ellos producían su material, que después era reproducido y reproducido en imprenta y repartido entre los profesores que formaban estas escuelas bilingües, ¿no? Sí, y otra pregunta, ¿cuáles fueron las tensiones entre la FEI y el Partido Comunista? Bueno, yo no conozco así directamente las tensiones que ha tenido la FEI con el Partido Comunista. La FEI aparece en 1945 después del triunfo de la Gloriosa y es una organización, la primera gran organización indígena que viene de aliado del Partido Comunista. El Partido Comunista ha sufrido una serie de transformaciones y ha sufrido una serie de cambios, y dentro de esos ha hecho amigos y enemigos. Pero yo particularmente no conozco exactamente cuáles fueron las diferencias que se produjeron con la FEI. Pero parece que la FEI ya se ha apagado, ¿no? Se volvió correísta la FEI. Bueno, puede ser. Sí. Y ahí vino la contradicción. La FEI ha tenido muchas contradicciones. Sí, Claro. camaleónica. Sí, y fue también debilitándose. Sí. A ver. Marisol. Gracias. Agradeciéndoles la presencia aquí a todos de la mesa. A mí me llama la atención todo este horizonte que se abre con el tema del Partido Comunista, y se ha dicho también mucho que el tema de la equidad y de la igualdad de derechos también de las mujeres fueron parte de estas reflexiones, digamos, obviamente sin ser pensamiento feminista, pero ya comenzaba a crecer esa semilla, ¿no?, en estas dos mujeres, sobre todo Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Más sobre todo se le asume a Tránsito Amaguaña en esta reflexión. Me gustaría saber de dónde o cómo ellas comienzan a empoderarse de esa conciencia de ser y del interés que tiene que ser no solo para los hombres, sino para todos a todo el pueblo, incluyendo el tema de las mujeres en la educación. ¿Cómo surge en ella? Si fue el vínculo con el Partido Comunista, ¿qué más pudo haber influido en ellas dos, sobre todo, no? Bueno, yo creo que la Tránsito como la Dolores eran personas pensantes
y informadas. Entonces en todo el mundo se desarrollaron diversas cosas. Por ejemplo, yo no puedo decir que mi madre, Nela Martínez, haya sido feminista, en el sentido del feminismo como se lo concibe ahora, ¿no? Que es un feminismo antimacho, ¿no? El feminismo ella lo concebía como los derechos de la mujer, Sí. porque ella misma sufrió esas consecuencias. Cuando Nela estudiaba, las mujeres no podían llegar más allá del 4º curso de colegio y tenían que retirarse porque ya tenían suficiente para el matrimonio. Entonces, esas injusticias fueron produciendo toda una reacción en mi madre. Ella fue delegada al Congreso Mundial de la Paz y estuvo en Europa durante 3 o 4 años asistiendo a las sesiones del Congreso Mundial de la Paz, porque la paz surgió como una necesidad importante en un momento histórico después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos pensamientos, por ejemplo, el pensamiento de Monseñor Proaño, nace de toda una suma de gentes que están viendo la justicia desde otro punto de vista, que están viendo que la igualdad de los seres no se determina por caracteres raciales o económicos, sino que es un derecho primigenio de todos los seres humanos. Claro, aquí hay diversas cosas y hay posiciones que evidentemente hay que asumir. En este rato en el mundo hay una situación de crisis en ciertos países de las izquierdas o de los partidos de izquierda que han logrado ciertas posiciones en los gobiernos. Pero eso hay que analizarlo en el caso concreto de cada país y de cada gobierno, porque hay otras amenazas. Hay un movimiento mundial de la derecha. La derecha quiere volver a retomar la fuerza. Y si la derecha en este país ha hecho lo que ha hecho, es posiblemente por la división. Entonces yo pienso que hay que pensar en la unidad como la base fundamental que puede servirnos ideológicamente. La unidad como la expresión de un pensamiento progresista que retire esta tendencia fascista a poner en política a nuevos partidos fascistas de derecha que muchas veces nacen bajo el ala de partidos de izquierda. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que el fascismo puede golpearnos a todos. Goebbels, uno de los fascistas nazis importantes y más criminal, decía: yo cuando oigo inteligencia saco el revólver y disparo. Entonces, esto es el fascismo, es un peligro de muerte para los movimientos de izquierda y para el progresismo de los pueblos. Ahí, Leo, no hemos hablado de una cosa que es muy importante, que los indígenas son portadores de un pensamiento ecológico natural, digamos, llevan una ecología natural. Y una amiga mía, profesora de la universidad, me decía, qué fácil que es enseñar ecología a los indígenas, porque ya tienen todo claro en su cabeza. No es como un occidental que hay que decirle, vea, el consumismo va a terminar con la naturaleza, va a terminar con la persona. Consumismo y capitalismo es igual. En cambio, en las comunidades indígenas no existe el consumismo. O sea, y hasta ahora, por ejemplo, yo no veo a muchos indígenas que podrían estar en los centros comerciales. No veo. Habrá pocos, pero como que no es su a veces pensamiento. Sí están en los centros comerciales, pero vendiendo. A ver. 2 preguntas. Uno, me gustaría saber cómo nace la relación de Jesús Gualasibí con sus padres hasta que llegue
hasta el punto creo que dijo que el poncho que Lido tejió le obsequió. Y quería saber si todavía conserva el poncho, ya que sería un bien patrimonial. Y la segunda, como estamos hablando de lenguas, idiomas, usted mencionó lo de quechuas y aymaras. Me gustaría también saber si conoció personas o abuelos que hablaban o dominaban el puquina. No, gracias. No, del puquina no he oído. Sé, tengo una idea de lo que es, pero no he podido oírles hablar. Respecto a los aymaras, yo tuve la suerte, como señaló Eliana, de estudiar en Rusia, en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, y teníamos muchos compañeros bolivianos y peruanos que eran de origen aymara. Y había programas en la radio que eran en quichua y eran aymara. En aymara, sí. Sí, la radio Moscú transmitía en quichua. Y entonces, entre los estudiantes había algunos que hablaban perfecto el quichua porque eran indígenas y fueron a trabajar a la radio. Y claro, necesitaban un diccionario. Tenía yo un diccionario. Nunca me devolvieron el diccionario, se acabó en páginas de tanto que se usó el diccionario. Va a pasar como lo que pasó con el ponchito del Jesús Como Valaricé. también ¿Qué habrá pasado cuando yo ya me fui a Europa? ¿Dónde habrá ido a parar? Pero nosotros nos conocíamos antes de ir a Moscú. Claro, si vos eras bien coqueta. Es que era muy guapo. Eras muy guapa, es la verdad. Ahora ya me ha pasado, y ahora ya pues así, bueno, 80 años. Sabes que yo, como no veo bien, ya no te puedo decir si es verdad o no. Te voy a prestar los lentes. No te presto. No son los lentes. No te presto. Es problema de una mala operación que me hicieron de cataratas. Bueno, Leo, yo te agradezco mucho. Me parece que debía haber más gente. Bueno, está aquí algunas personas que pueden dar testimonio de tu clara idea, de todo, de tu lucidez. Y eso me alegra muchísimo y ojalá que sigas así. No importa que estés en silla de ruedas, no importa. No importa que no veas muy bien, pero tienes bien la cabecita, que es lo principal. Sí, eso yo digo gracias. Y yo que no soy creyente digo gracias a Dios tengo bien la cabeza. Bueno. Terminamos, ¿no? Gracias a los Y usted no preguntó nada, mi amor. Nadie más. Yo sí pensaba un poco cómo usted ve el futuro, digamos, a corto plazo, qué soluciones se podrían dar en estas coyunturas que estamos viviendo de ejercicios de violencia, de ejercicios, bueno, de lo que llamamos discriminación, racismo. ¿Cuál sería su salida, su idea? Bueno, yo creo que hay que seguir luchando por los derechos, por fortalecer los aparatos legislativos, las leyes que protejan contra la discriminación. No podemos permitir que haya ejemplos de discriminación por cuestiones de raza, ni de religión, ni política. Eso es parte de la pelea de los derechos humanos, ¿no? Ahora ya me surge otra pregunta, perdón a ustedes, una última pregunta. ¿Por qué en Cayambe surgió este movimiento? ¿Por qué no en otras partes? Porque en Cayambe estuvieron las haciendas de los curas más grandes. Entonces eso fortaleció que el Partido Comunista entrara y tuviera más contacto con ellos. Tenemos que agradecer a los jesuitas eso. Pero también hay una cosa, ya con eso termino. Lo que es que los Shuar, con esta confederación de centros Shuar, también contribuyeron al Estado plurinacional y por eso fue un Shuar el primer presidente de la CONAIE. ¿Sí? Sí, evidentemente. Y eso nunca se dice. El joven Miguel Tancamash, Miguel Tancamash era un intelectual, era un hombre fantástico y él organizó los centros Shuar, esto, ¿no? Y también de alguna manera, ¿por qué se fundó los centros Shuar? Porque hubo influencia de los salesianos, ¿no? Hay que decir también.
Hay que decir también, porque cuando se habla del movimiento indígena, parece que el movimiento indígena siempre ha estado solo. Bueno, sí, es cierto que el movimiento indígena nunca ha cesado. Desde que llegaron los conquistadores, los indígenas comenzaron a luchar de diferentes maneras. De diferentes maneras. Fue cambiando, claro, la lucha por la tierra, por la identidad, por el Estado, en contra del Estado, tal, fue cambiando. Pero también hay que decir que los centros Shuar cumplieron un papel muy importante y que a veces, también ha habido curas que han ayudado a la lucha. Sí, es verdad. Bueno, hay que explicarse qué son los salesianos. Los salesianos nacen en Europa y en Italia particularmente con un movimiento de los obreros, ¿no? Que asumen el sacerdocio masculino y femenino y que lógicamente estaban identificándose con los intereses de los obreros, por eso son más progresistas y por eso la consecuencia que vimos aquí, ¿no? Estamos viendo el resultado de su origen. Sí. Ya estarás cansadito. ¿Qué vamos a jugar, un partido de fútbol? Bueno, una vez más voy a pedir aplausos tanto para Leo como para Isidora, que nos han podido transmitir a través de la palabra testimonios importantísimos que tiene que recogerlos la historia.